Hace unas semanas me invitaron a predicar a un grupo de jóvenes de entre 13 a 21 años. Y bueno, por muchos años de mi vida, mi esposa y yo estuvimos sirviendo a este grupo de generación, ¿no? Estas generaciones de jóvenes. Entonces me invitaron a predicarles y dije, pues una más, ¿no? O sea, una más de lo mismo, sin problema, vamos a hablarle a los jóvenes, pues. Y estaba yo predicándole a los jóvenes y les tengo que contar. Estaba hablando de Zaqueo, este personaje bíblico que se subió a un árbol y se bajó del árbol. Y predicando de eso, mientras lo hacía, yo hablaba de cómo Dios obró milagrosamente, pues para acercar a Zaqueo a tener un encuentro con Cristo y todos los elementos que hubieron en el camino. Entonces, mientras estoy hablando de esta subida y bajada del árbol, que Zaqueo se subió a un árbol, dice la Biblia, se me ocurrió pues hacer un pequeño chiste, ¿verdad? Entonces, en mi chiste yo pues lo dije y me imaginaba que la gente se iba a reír porque iba a entender el chiste local, ¿verdad? Así que hablando de Zaqueo dije, y el primer milagro es que Zaqueo se subió y se bajó del árbol sin ninguna contractura en la espalda. Y los jóvenes se quedaron así como, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Cómo que una contractura en la espalda? ¿Por qué eso sería un milagro? Y los veía reflexionando, incluso en mi comentario, así que como que es que necesito entender de esto que hablas porque no figura en mi mente. ¿Por qué lo mencionaste, predicador? Y mientras yo veía sus caras reflexivas, escuchaba este salmo en mi mente, en mi corazón, que dice, ¿cómo han pasado los años? ¿Verdad? Y dije, Dios mío, qué terrible situación, porque un día estás leyendo la Biblia meditando en la revelación de Dios y otro día estás leyendo la Biblia pensando, ¿cómo no se contracturó cuando se bajó del árbol, verdad? Y pues reveló mucho esto y bueno, pues me quedé con esta situación, me quedé herido en mi corazón. Y bueno, hablando de situaciones musculares, a esos jóvenes que me vieron aquel día, un día me van a entender. No es que sea rencoroso ni nada, pero un día me van a entender y les va a dar risa ese chiste. Que de hecho sí. Hablando de espalda, ya sabes, transiciones épicas en la iglesia. Hablando de espalda, me quedé pensando en esta historia y busqué datos de las espaldas. ¿Por qué no? ¿Verdad? Así que el día de hoy, si tú dices, ¿a qué vine a escuchar la iglesia? Vinimos a hablar de la espalda. Y vi que hay una estadística de diferentes grupos médicos como Mayo Clinic, el periódico de los físicos del dolor y la Asociación Americana de Cirujanos de Neurología, dicen que entre el 75 al 85% de adultos experimentan o experimentarán dolor lumbar. ¿Ok? Entonces sí, jóvenes, 85% de ustedes van a entender el chiste. Pero luego me llamó la atención que vi que la Organización Mundial de la Salud informa que en el 2020, cheques este dato, 619 millones de personas en el mundo viven con dolor lumbar, siendo esta situación de la espalda la principal causa de discapacidad mundial. Yo no lo sabía, que esa es la principal causa de discapacidad mundial. Iglesia, hay que ir al gym, ¿ok? Hay que ponernos fuertes y hacer espalda, porque es un dato específico. Y cuando ves la razón, obviamente hay personas que nacen con una situación en la espalda, se entiende, ¿verdad? Es una situación que pues está fuera de tu control, pero en la mayoría de los casos es por dos razones esta situación del dolor en la espalda. Número uno, porque cargaste peso de más, o número dos, porque cargaste mal, ¿verdad? Hiciste un mal movimiento, cargaste en una inclinación que no era adecuada y ¡pum! Algo tronó, algo se estiró, algo sonó, ¿verdad? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? No levanten la mano, no, porque luego y se quedan tranquilos, no se muevan tan rápido. Pero creo que así como es real en nuestro mundo físico, este asunto de cargar el peso, creo que no es muy diferente en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro mundo interior. Creo que muchas veces vivimos cargando y vivimos con dolores, vamos a decir, de espalda espiritual por las mismas razones. Creo que a veces cargamos de más o creo que a veces cargamos mal. Y la Biblia habla acerca de una vida con cargas y el Señor Jesucristo nos enseñó, y el apóstol Pablo y el autor de Hebreos hablan acerca de esta realidad de las cargas en las vidas de las personas.
Así que el mensaje de hoy lo titulé Libres de cargas innecesarias. Y quiero que podamos ver en la palabra de Dios cómo se debe navegar una vida y cómo debemos navegar nosotros el tema de las cargas. Muchas veces vivimos agobiados, vivimos aplastados con el peso de cargas que nos están saturando constantemente en la vida, y el día de hoy necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios para saber vivir sanamente este dilema de las cargas. Así que lo que quiero hacer es hablar primero en el libro de Hebreos. Ahorita vamos a leer Hebreos 12, versículo 1, que ahorita lo leo, pero les tengo un contexto. Hebreos 12 sucede después, ahí les va, de Hebreos 11. Sí, yo sé, o sea, esta iglesia hay mucha sabiduría. Y en Hebreos 11, el autor de Hebreos está animando a la iglesia, está levantando la fe de una iglesia, está afirmando la fe de una iglesia. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Porque es una iglesia que está padeciendo, es una iglesia llena de problemas, es una iglesia que está sufriendo, es una iglesia que está siendo perseguida por su fe. La injusticia se respira en todos lados y la iglesia está agobiada, la iglesia está angustiada, y para muchos su fe está colgando de un hilo. Entonces el autor de Hebreos quiere animar, quiere reanimar a la iglesia, y usa Hebreos 11 y empieza a hablar de todos los héroes de la fe. Ahora, no como historias mágicas de gente que lograron cosas mágicas, sino como personas que enfrentaron desafíos, enfrentaron retos, llevaron cargas, y cómo Dios fue fiel con ellos para que ellos puedan recordar, los hebreos, que Dios es fiel, que Dios es bueno, todo lo que hemos dicho al principio de este mensaje. Y entonces el autor de Hebreos está levantando a la iglesia, está animando a la iglesia, y usa muchos ejemplos, y luego, después de todos estos ejemplos, les dice Hebreos 12:1, y quiero que podamos estudiar este versículo. Dice: por lo tanto, o sea, después de haber visto estos ejemplos de fe, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, ejemplos de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y estos versículos nos dan dos verdades que necesitamos prestar atención, y me voy a ir al revés. La primera es lo siguiente: la carrera que Dios ha puesto por delante. Fíjate bien, les está recordando a un grupo de seguidores de Jesús que su fe no solo está basada en un suceso del pasado. No estás creyendo en alguien que murió y resucitó solamente hace 2000 años. Por supuesto, la fe es algo que sucedió en la obra de Cristo, en la cruz, hace 2000 años. Pero el autor de Hebreos le está diciendo: pero esa obra sigue afectando y bendiciendo tu presente y para tu futuro. ¿Sabes qué hay? Toda una carrera por delante. La fe inicia con el pasado, sí, pero lidia con nuestro presente y nos dirige hacia todo un futuro. Dios ha puesto una carrera delante de nosotros. Hay un camino trazado, hay un propósito y un objetivo que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. La fe no es pasiva, la fe es activa. La iglesia no es un grupo de personas que solamente se sientan en una silla pasivamente a escuchar del pasado, sino que aprendemos del pasado para aprender a vivir la vida y el futuro por delante, aprender a correr esa carrera. Me encanta ese término de carrera, porque sí es un término deportivo, un término que el mismo apóstol Pablo usó en las cartas a las iglesias. Pablo decía: yo no doy golpes al aire, sino que entreno mi cuerpo y correré con paciencia la carrera. Y habla el apóstol Pablo al final de sus días, dice: corrí la carrera, peleé la batalla, y en todo esto mantuve la fe. Pablo veía la fe como una carrera, y para una carrera, yo no sé cuántos de aquí han corrido un 5K, un 10K, un 21K o un maratón. Felicidades si lo han hecho, y los animo a hacerlo. Pero tú sabes que para una carrera necesitas entrenarte, aunque sea un 5K. Sí, o sea, tú necesitas preparar tu cuerpo. O sea, tú no puedes llegar a un 5K en la mañana y luego que se te atravesó ahí unos de barbacoa y decir: híjole, bueno,
2 kilos de barbacoa nada más y ahorita corremos. Tú sabes que no puedes correr. O sea, la barbacoa va después de la carrera, para recuperarse uno. Tu cuerpo necesita estar listo para esta carrera. Necesitamos prepararnos. Y tratamos, sobre todo, me estaba escuchando a una persona que ya ha hecho varios maratones y dice: yo al principio me preparaba con estos como chalequitos llenos de agua y para no deshidratarme. Dice: pero un día tuve la oportunidad de que una persona de Kenia me entrenara. Y yo: no, compadre, pues lo mejor de lo mejor en carreras. Se me entrenó y me dijo: quítate ese chaleco, no sirve para nada, ¿verdad? O sea, y dice, me ponía a correr abajo del sol, como que me llevó a mi límite. Dice: pero pues corrí mejor, la verdad. Pero llama la atención que para la carrera hay una preparación. En el caso de este amigo que les digo fue: quítate eso, te estorba. Entonces necesitamos prestar atención que si Dios ha puesto una carrera delante de nosotros, yo tengo que quitar todo lo que me estorba para correr bien esa carrera. Y aquí el autor de Hebreos primero nos da esta verdad de la carrera, esta ilustración de la carrera, pero inicia diciéndonos lo siguiente. Hebreos 12:1 dice: teniendo esta enorme multitud de testigos o ejemplos de la vida de fe, dice: quitémonos todo peso que nos impide ¿qué? Correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Ahora, si leemos rápido ese versículo, lo pudiéramos interpretar de la siguiente manera: quítate el pecado para que puedas correr bien la carrera de fe. Y creo que lo leeríamos así y sería obvio, ¿verdad? Pues claro, o sea, ¿quién dice: ay, quiero seguir a Cristo de la manera más pecaminosa que pueda? Pues entendemos que no es el caso. Y si yo lo leo así, es como que el autor de Hebreos me está diciendo: quítate tus pecadotes para que puedas correr bien la carrera de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que es verdad? ¿Verdad? Tenemos que luchar con la gracia de Dios y la palabra de Dios contra el pecado y las tentaciones. Eso es verdad. Pero el autor de Hebreos no está diciendo que me quite el pecado solamente. Fíjese bien, con atención. Dice: quitémonos todo el peso que nos impide correr, especialmente el pecado. ¿Qué estoy tratando de decir? Que existen pesos que no son pecado, que nos impiden correr la carrera de la fe. El autor de Hebreos, en la versión Reina Valera dice: despójense de todo peso, y lo dice: y del pecado, como si fueran dos cosas distintas. Y es una realidad. Por supuesto, el pecado nos estorba de correr la carrera, pero también hay pesos que no son pecados y quizá no son cosas malas, pero como quiera nos agobian y no nos permiten correr adecuadamente la carrera que Dios ha puesto por delante de todos nosotros. Muchas veces vivimos muy cargados y aún nos hemos acostumbrado a vivir así, y aún hemos dejado de darnos cuenta que estamos cargados. A veces ya ni lo sabemos. Recuerdo que una vez hice un viaje en carretera y le pedí a un familiar mío que me acompañara. Llevábamos 4 horas manejando y le hace: no me había dado cuenta que necesitaba salir. Ay, no sé, siento así como que un respiro que no siento desde hace años. Es que ni se había dado cuenta que necesitaba un respiro. Y a veces no nos damos cuenta las cargas que estamos llevando en nuestra vida hasta que estamos terminados de aplastarnos ahí en el piso. Hay cargas que no son pecados o opresión del diablo o lo que sea, que nos hemos echado a los hombros y que nos mantienen en una vida cargados. Es una vida, una condición. Ya estamos en esta condición. Y miren, yo estaba pensando: ok, hay cargas que no son pecado, pero que nos cargan. ¿Cómo cuáles? Y obviamente yo estaba haciendo el ejercicio de dar ejemplos prácticos, de decir, por ejemplo esta otra. Y qué difícil tarea, ¿verdad? Poder explicar qué cargas nos pueden impedir correr la carrera, que no son pecado. Y estaba meditando qué ejemplos puedo dar. Y fue una tarea un poco difícil, pero logré dar una ilustración cuando estudié este pasaje en su lenguaje original. La palabra peso, líbrense, despójense de todo peso. La palabra peso en griego, ¿sabe qué significa? Ahí le va, prepárese. Significa carga o peso. Ahí se la dejo. Yo sé que no la veía venir, pero dice una tercera definición que genera una ilustración, y ahí es donde está bien interesante. Carga o peso, y fíjate esta palabra: obesidad. Obesidad.
Y uno dice, qué definición tan más extraña, ¿no? O sea, como obesidad. Pero la verdad es sabiduría pura esa palabra, porque le da todo el sentido. ¿Qué estás hablando, Walo? Ahí te va. La realidad es que en la vida hay cargas que no suceden. No suceden. Un día te levantas, hay un accidente, pues tú no lo escogiste, tú no lo preferiste, tú no lo deseaste el accidente. Pasó y ahora es una carga que no sucedió a nosotros. Un diagnóstico, el diagnóstico no es algo que decías, ojalá ya me lo den, o sea, es algo que sucede y es ahora una carga que yo no busqué, que yo no pedí, pero ahora se ha vuelto una carga en mi vida. Una mala noticia, lo mismo. No es una carga que abrazas o que deseas o que pides, llega a tu vida inesperadamente. Sí, entonces la realidad es que en nuestra vida hay cargas que nos van a suceder y que nos suceden. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la palabra obesidad con esto? Obesidad habla de algo que alimentas en exceso. Entonces, hay cargas que me suceden y me sucedieron, pero es una gran diferencia que me suceda algo que me carga y otra cosa es que yo continúe alimentando esa carga excesivamente. Te voy a poner un ejemplo, quizá fue el único que se me ocurrió. Hace unos años nosotros tuvimos un tema de salud con Aria, nuestra chiquita, y la tuvimos que internar en el hospital y fue así pues medio dramático y pues como papás, los que son papás saben, es lo peor que te puede, o sea, tú estás viendo a tu hija ahí en el hospital siendo intervenido y es como que me pase a mí, pero no a ellos, ¿verdad? O sea, es lo peor esa sensación. Y yo estaba bien angustiado y Andrea y yo bien angustiados en esa temporada y todo, y pues bien difícil. Y bueno, finalmente, gloria a Dios, gracias a Dios, al final hay un muy buen diagnóstico definitivo de que ya todo está bien y seguirá estando bien, ya no tienen nada de qué preocuparse, su hija está súper sana, súper bien. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué sucede? Después de esa situación que nosotros nos sucedió, lo siguiente es que yo llevaba a mi hija a la escuela y cuando me iba de ahí, ay, si le pasa algo, y si hay un accidente, y luego de repente un día mi peor terror, ¿verdad? Nos hablaron de la escuela y yo casi me desmayo y oigan, es que su hija dice que quiere comer pizza, pero no sabemos si la dejan comer pizza. ¿Puede comer pizza? Sí, que coma las pizzas que quiera. O sea, ¿de qué marca son? Digo, si les sobra para que nos compartan. Pero yo traía el nervio con esa llamada. Yo la contesté con un golpe de adrenalina. La siguiente fiebre que le dio a Aria, que los que son papás saben que la fiebre es el pan de cada día, sobre todo en la temporada de escuela. Le dio una fiebre 38 y yo, hay que internarla porque no vaya a ser que... Y andaba yo dramatizado todo el tiempo. Y luego me salió un viaje, voy a ir a predicar a otra ciudad. Y yo en el viaje, ay, si les pasa algo, no estoy para cuidar. Entonces, a mí me sucedió algo que fue una carga para mí, que para la gloria de Dios terminó y fue un diagnóstico positivo definitivo. Toda esa angustia después, ¿qué fue entonces? Una carga que no me quité, que seguía alimentando y que de repente me andaba aplastando. Empecé a nutrir un temor, empecé a nutrir una angustia, empecé a nutrir una película mental de algo malo les va a pasar a mis hijos, pero eso ya fue de mí. Yo decidí seguir cargando con esa sensación, con ese pensamiento, con ese temor y lo empecé a alimentar. Porque ¿saben qué? O sea, uno ahorita el mejor amigo para alimentar esas cosas y le decimos algoritmo, ¿verdad? O sea, traes el miedo de tus criaturas y luego al Facebook, un niño le pasó esto y luego en WhatsApp, cuiden a sus hijos porque no saben y ahora estás viendo eso por todos lados y nomás estás haciendo esa carga, la estamos engordando, la estamos haciendo obesa y empieza a afectarnos. Ahora, este fue mi ejemplo, ¿verdad? No sé, a lo mejor dices, híjole, me cuesta relacionarlo a mi vida, no sé cómo pudiéramos, pero es la idea de todas aquellas cosas, cargas que hemos alimentado, aún quizá de cosas que ya se resolvieron, o aún quizá de cosas que nunca nos han pasado, o aún de cosas, fíjate bien, que no tenemos el control y como quiera dejamos que nos aplasten como si mi preocupación pudiera resolverla.
Y estamos agobiados y estamos cargados. Yo me acuerdo de niño, ¿verdad? Segunda ley de la termodinámica, todo se va a apagar básicamente. Entonces el sol, aproximadamente en 500 millones de años, se va a apagar. Y yo me fui a dormir todo angustiado. Ay, Dios mío, se va a apagar en 500,000 años. Ay, no, qué nervio. ¿Qué haré mañana? Le voy a decir a mi familia que los amo, ¿verdad? Pues tengo que aprovechar estos últimos días. 500,000 años. Y yo me angustié. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pero ya andamos así echándonos cargas de a gratis. Y andamos preocupados y agobiados y cargados y saturados de todo. Y este es el punto al que quiero decir en esta tarde. Entonces, Walo, estás diciendo que la vida de fe es una vida sin cargas, ¿no? La realidad, me encantaría, ¿verdad? Que la vida de fe fuera como decía la canción, el mundo de caramelos, todo algodón de azúcar, ¿verdad? Y bien padre. Vivimos en un mundo caído y hay cosas que nos cargan o que nos van a cargar más adelante, que sí nos agobian. Pablo dice, vivo angustiado, agobiado y lleno de temores por dentro. El que todo lo puede, Cristo me fortalece, lo dijo en Corintios. Ahí les paso el dato. Es una realidad que hay cargas, pero fíjense bien, pero existe esta verdad: hay cargas y hay cargas innecesarias. El problema es cuando estamos abrazando las cargas innecesarias y dejamos que nos estorben y que nos aplasten cuando no las necesitamos. Hay cosas que vale la pena cargarse y hay cosas que no vale la pena cargarse, que de hecho es innecesario cargarnos por ello. Sí, son aquellas cosas que de verdad no tenemos el control ni tenemos la capacidad y a veces ni tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Es la vida de alguien más y yo la ando absorbiendo. A veces está más preocupado uno que la misma persona que está en el problema. Y estamos acostumbrados a cargar cosas innecesarias. Y el Señor Jesucristo nos habló de esto. Llévese de tarea a leer Mateo 6, todo el capítulo. Pero en Mateo 6:34, el Señor Jesucristo nos dijo lo siguiente: no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Suficiente. El Señor nos está diciendo: no te preocupes de más, nomás lo que es. Y unos capítulos atrás, unos versículos más atrás de el Señor Jesucristo dice: ¿o qué? ¿Será que puedan incluso añadirle horas al día nada más por haberse preocupado? Lo que está diciendo el Señor es: ¿de verdad vas a lograr increíbles cambios por vivir preocupado? Cargado todo el tiempo. ¿Estás cargado? Sí. Arréglenle la vida al cargado. No, o sea, al final el simple hecho de vivir cargado no resuelve nada. Y así hemos abrazado nuestra manera de vivir, apesumbrados, cargados. Y el Señor dice: no se preocupen por esto, ocúpense de esto nada más. Es como si el Señor dijera: nada más depura un poquito la lista de cargas que llevas en tus hombros, porque no tienes que cargar todo. No lo dije en la mañana, pero algo que he estado meditando es que nuestro problema es que tenemos la capacidad humana de la omnisciencia de Dios. ¿A qué me refiero? Antes uno sabía lo que le pasó a su familiar o a su vecino, y eso me enteraba nomás. Entonces yo traía 2, 3 cargas, la del vecino, la de mi tío y la del primo que lo corrieron de la escuela por malandrín, ¿verdad? Y eran las únicas 3 cargas que yo tenía. Pero ahora yo todos los días veo las noticias y tengo la carga de mi familia, de mi vecino, del país, del gobierno, del alcalde, del gobernador y del gobernador de allá, y que el primer ministro de no sé dónde, y que el terremoto de no sé dónde, y que la inundación de no sé cuál, y que el virus de no sé qué, y literalmente, similar a la omnisciencia de Dios, sabemos los problemas de todo el mundo en una leída, en 5 minutos en el celular. No estamos diseñados como seres humanos para cargar con todos los problemas de todo el mundo. Solo Dios puede hacer eso. Y hemos tomado la capacidad de Dios de ser omnisciente y ahora andamos siendo medio omniscientes nosotros también.
y de todo nos enteramos. No es de extrañarse porque luego andamos bien agobiados de todo. Entonces hay cargas que no valen la pena cargar, hay cargas que no son nuestras. Pasa mucho en la iglesia porque Dios pone en nosotros un corazón por nuestro prójimo y amamos al prójimo y queremos ayudar a nuestro prójimo y haremos lo que podamos por ayudar a nuestro prójimo, pero a veces se nos olvida que el que es todopoderoso, que el que es el Salvador y el Mesías del mundo es Jesús, no yo. Y yo la verdad les confieso, me he visto muchas veces tratando de ayudarle al Señor en su trabajo de Mesías. Mira, Señor, no reacciona. Mira, si no reacciona, pues te lo mando, Señor. Y a veces ando queriendo salvar yo a la gente, y ando queriendo resolverle la vida a la gente, y ando queriendo encargarme, y ando queriendo hacer que la gente reaccione, y quiero ser Jesús, y quiero tener el control, y quiero tener todo, y yo le voy a ayudar a él, y empiezo a saturarme. Fíjese, ni los psicólogos, que es su profesión, ayudarle a la gente, ellos necesitan psicólogo, porque no pueden cargar con tantos problemas, y a eso se dedican. No estamos diseñados para cargar tanto. Nuestro problema es que cargamos mucho, número 1. Y número 2, también cargamos mal. Y quiero ir cerrando este mensaje con esta segunda parte. Cargamos mal. ¿Es bueno llevarnos una carga? Sí, es bueno, cuando no es de más, o sea, no está desproporcionada. Pero número 2, y cuando se carga adecuadamente. Así como físicamente sabemos que para cargar el garrafón y para cargar algo pesado hay maneras para cuidar la espalda, es igual espiritualmente. Hay maneras adecuadas de llevar nuestras cargas, y la Biblia lo enseña. No es un tip de liderazgo que voy a dar, la Biblia lo enseña. Número 1, ¿cómo debemos de cargar? El apóstol Pablo lo enseña en Gálatas a la iglesia. Y Gálatas 6, versículo 2 dice lo siguiente. Pablo le dice a nosotros, a la iglesia: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo, que es amor a Dios y amor al prójimo. Pablo le dice: iglesia, no puedes cargar tú solo. No puedes cargar tú solo. No fuimos diseñados para cargar solos. Y creo que a medida que es más pesada la carga, necesitamos más gente que nos ayude a cargarlo. No diferente a la realidad física. Mientras más el peso, más gente necesitamos que nos ayude a cargar. La iglesia existe no solamente para congregarnos, sino para formar una comunidad, una familia en la fe. Yo lo he dicho, la fe es un asunto individual, pero fue diseñado para vivirse en comunidad. Porque el día de mañana yo estoy lleno de fe y de fortaleza en el Señor, pero Horacio no, viene flaqueando y viene débil, y qué bendición poder fortalecerlo yo. Pero el día de mañana soy yo el que está todo débil y flaqueando y agobiado, y bendición que Horacio venga y me fortalezca a mí, y nos apalancamos los unos de los otros con el ánimo, la fe y la ayuda que la misma comunidad puede ofrecer. Por eso tenemos un ministerio de oración. Este ministerio no es un ministerio simbólico, no es como échale ahí tu al buzón y haz de cuenta que oramos por ti. O sea, todas las semanas hay oración por cada una de las peticiones que tú pones ahí o que te acercas. Y luego no solo se ora como un palomeo de pues ya hicimos la oración, estamos esperando el milagro. O sea, si hay una expectativa. Bueno, voy a pasar los secretos de Central. ¿Están listos? Ahí les va lo que hay en la receta secreta de Central. Hay un semáforo, ¿verdad? Y ponemos una especie de color verde cuando es un milagro. Y eso estamos esperando. Queremos ver una tabla Excel llena de color verde. No nada más, pues ya veré. Ay, Señor, ahí te lo encargo. Bendícelo, amén. Y a ver qué pasa. No, estamos esperando ver el milagro y los hemos visto. El día de mañana vamos a hacer un pino de Navidad con esos verde tanto verde para la gloria de Dios. Pero necesitamos
llevar las cargas los unos de los otros. El error de muchos es que cargan solos. Y luego ahí andamos con la espalda tronada espiritualmente hablando, por eso. Esa es la idea de la comunidad. Pablo en sus cartas constantemente expresa su gratitud de ser acompañado en su misión, en su ministerio. Y Pablo, fíjense bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el siguiente versículo, 1 o 2 más adelante, dice: pero como quiera, hicieron bien en ayudarme. O todo lo puedes en Cristo que te fortalece, quiere decir que ya lo lograste. Y Pablo dice: no, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero iglesia, gracias por ayudarme. Gracias. Entonces, Cristo nos fortalece, pero una de las maneras en la que Cristo nos ayuda a llevar nuestras cargas es cuando la compartimos. Ahora, no estoy diciendo que pases aquí el domingo a iglesia, ando medio atorado con esto. No. Pero por eso hacemos grupos en casa, por eso nos quedamos platicando al final. Que te puedas acercar a alguien y poder compartir tu carga, y que podamos ayudarnos los unos a los otros. Y esta es mi primera manera de cargar bien, en comunidad. La segunda manera es la siguiente: Mateo 11, 28. Jesús dijo lo siguiente: vengan a mí todos los que están cansados y llevan, me encanta, cargas pesadas. ¿Y cuál es la promesa? Y yo les daré descanso. Y me encanta la invitación: vengan a mí, porque es como una invitación activa en donde el Señor nos dice: hey, acérquense, trae tu carga a mi presencia, tráeme tu carga. Y a veces es como si nosotros lo viviéramos así como que: Señor, mejor tú vente para acá. Vente para acá. Y Jesús no dijo: voy para allá, o ahí los alcanzo. Que cuántos saben que como quiera Dios siempre nos persigue y nos alcanza donde estamos. Pero el Señor nos invita y dice: ven, tu comunidad va a compartir la carga contigo. Pero aquí la frase que usa el Señor más adelante de este yugo dice: porque mi yugo es fácil y ligero. La idea del yugo es la idea de que esta carga se vuelve una carga compartida. Y normalmente el yugo se compartía entre un buey débil y novato y un buey experimentado y fuerte, resiliente. La ilustración es que el buey débil y novato soy yo, pero el experimentado y el fortalecido y el todopoderoso es el Señor. Y Él quiere que yo pueda compartir mi carga con Él, para Él llevar el peso, para Él llevar la dirección y darme a mí ¿qué? Descanso. ¿Cuántas veces has compartido tu carga con Jesús? Y es bien básico, y yo lo he platicado antes aquí. Es bien básico, es una idea básica de la fe, de decir: ay, pues le voy a decir a Dios mis problemas. Y hasta teníamos frases antes: no le digas a tus problemas, a Dios qué grandes son tus problemas, dile a tus problemas qué grande es tu Dios. Y ahí teníamos el imán pegado en el refri. Pero la verdad es que hemos perdido incluso la capacidad de llevarle nuestras cargas a Dios. Como que ya sentimos que está todo de nuestro lado. Y tenemos estas otras frases que digo, y culpable uno, porque luego pues son buenas frases, a mí me gusta, ¿no? Como que orando y con el mazo dando, ¿verdad? O sea, como que pues orando y haciendo. Y a mí me gusta, o sea, pero es nuestra cultura de productividad, de que no, pero tienes que hacer algo. Y haré lo que pueda, pero la idea es esta: que Jesús me invita a dejar mi carga en su presencia. Y Él, ¿qué me va a dar a mí? Descanso. ¿Y por qué me va a dar descanso? ¿Me va a quitar la carga? Quizá no. La diferencia es que esa carga va a estar siendo sobrellevada por el poder de Dios, por la sabiduría de Dios y con su mano levantándonos. Salmo 145 empezamos leyendo y dice que el Señor levanta a los que están agobiados por cargas pesadas. El Señor es quien nos levanta, el Señor es quien nos fortalece, Él nos da la fortaleza. Así que, iglesia, el día de hoy no cargues cargas innecesarias, y las que sí son necesarias, tienes a una comunidad de fe que está con todo el gusto y el corazón en la mano para ayudarte. Y número 2, Cristo Jesús te invita a llevar tu carga a su presencia
y dejarte acompañar por su poder para que pueda sobrellevarse esta carga por la gracia de Dios. Que podamos vivir ligeros en este sentido, despojándonos de todo el peso. Y hoy es el día. Hoy es el día. Quizá hay 2, 3 cositas que digo, sí me cargan, pero no pesan tanto. Pero la dinámica usted ya se la sabe. Yo puedo agarrar este celular y ponerlo así y decir, no pesa tanto, ¿verdad? Por supuesto no pesa tanto. Y puedo seguir sosteniéndolo aquí los próximos 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Según yo, si el gimnasio paga la renta, pues unas 5 horas más. Pero ¿cuántos saben que a medida que pase el tiempo va a ser más difícil para mí sostener esto aquí? Y me va a empezar a doler el hombro y me va a empezar a temblar la mano y me puedo hasta lastimar, aunque no pesa tanto. Pero también la idea es que nos hemos acostumbrado a cargar prolongadamente. Hoy es el día de ir ante Jesús y decirle: Señor, aquí están mis cargas, las presento delante de ti, ayúdame y dame descanso. Y si no se te ocurre, ¿qué me carga? No, pues no sé qué cosas son cargas para mí. Pues es un buen día para decirle: Señor, muéstrame aquellas cosas que me están aplastando y no me he dado cuenta. Así que quiero invitarte a ponerte de pie conmigo. Hablando del ejemplo que dije de Aria y el hospital y la paranoia que yo traía, les digo cómo se me quitó. Estaba hablando con un amigo pastor y le estaba platicando justo esto que hemos vivido. Y me dijo una frase bien sencilla, me dice: lo bueno es que Dios cuida de nuestros hijos, ¿no? Oh, qué revelación, qué bárbaro. Y él me lo dijo como una frase obvia, pero fue como: sí, ¿no? Sí es cierto. Sí es cierto. Dios cuida de mis hijos. Quizás estoy agobiado porque pienso que toda su vida completa depende de mi inteligencia y por eso no me he agobiado. Porque digo, híjole, está medio limitado el asunto. Pero Dios cuida de mis hijos. Sí es cierto. Quizá hoy es el día de recordar que es Dios quien cuida de tu vida, que es Dios quien ve por ti, que es Dios que escucha tu oración y es Él quien trae descanso a tu vida. Dejémonos ayudar por Dios. Así que cierra tus ojos conmigo y te invito a que traigas tus cargas el día de hoy a la presencia de Dios. Puede ser una carga de salud, una carga financiera, una carga de tu matrimonio, de tus hijos, una carga, no sé, de alguna decisión en tu trabajo, en tu negocio. Quizá es una carga simplemente de una angustia mental que te sobrepasa, algún temor. Y yo quiero invitarte el día de hoy a venir a traer estas cargas a los pies de Cristo. Y Señor, en tu nombre oramos, habiendo escuchado que tú nos invitas a ir a ti, Señor, a darte nuestras cargas, y tú prometes darnos descanso, Señor. Pido que nos enseñes y nos ayudes a dejarnos ayudar por ti, Señor. Ayúdanos a aprender a depender de tu gracia, a esforzarnos en la gracia de Dios. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti y a recibir de ti el consuelo y el descanso que viene de saber que estamos en las manos de un Dios bueno, de un Dios que nos ayuda, de un Dios que nos bendice, nos sostiene y nos levanta, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que levantes nuestra fe, que levantes nuestro ánimo y sobre todo que nos ayudes a descansar en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y si hay cargas innecesarias que no hemos visto, ayúdanos a desechar ese peso innecesario y a no cargarnos de a gratis, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.